pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, a celebrar la festividad del Obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saquees y lo despojes, y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni pillara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. La respuesta al salmo es: escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros, y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, pueblo. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios. ¿No puedes entender? Levantó el oído, no va a oír. El que formó el ojo, no va a ver. El que educa a los pueblos, va a castigar. El que instruye al hombre, no va a saber. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir
al hombre honrado. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quería revelar. Palabra del Señor. Escucha, Señor, a tu pueblo. La respuesta a las lecturas de hoy del Salmo 93. Entonces, hermanos, ¿qué tanto nosotros creemos en la manera que Dios nos escucha? Escucha, Señor, a tu pueblo. Cuando las cosas son al extremo, el peor, como en la primera lectura del profeta Isaías. El profeta tenía fe que el Señor va a escuchar su clamor. Y entonces hoy día en que celebremos la fiesta de San Buenaventura, y él como franciscano, uno de los requisitos y los votos es la pobreza, junto con la humildad, para entregarse completamente en fe, confiando completamente en Dios, de dónde viene su próxima comida, y dónde puede descansar su cabeza, y dónde va a encontrar un techo. Pero San Buenaventura, él también fue obispo cardenal. Entonces, un hermano franciscano pobre y humilde, pero uno como pastor que tenía responsabilidad y como protector de su pueblo. Pero en su humildad confió tanto en Dios. Y él entonces fue uno que recibió mucha gracia del Señor desde su juventud. Como niño, cuando él fue muy enfermo, la mamá suplicó a San Francisco de Asís de interceder por él. Él recuperó su salud y empezó de crecer y madurar y estudió para ser muy inteligente. Y él fue un compañero de San Tomás Aquino. Y juntos ellos estudiaron y también trabajaron por la iglesia. Sabemos la historia de San Tomás Aquino, en que él escribió mucho de nuestra fe, particularmente de la Eucaristía, tanto que tenemos sus cantos que explique en qué creemos en Cristo en la Eucaristía, particularmente en adoración del Santísimo, cuando cantamos el Salutares y también el Fantomergo. Y San Buenaventura fue su compañero trabajando en esta misma manera, tanto que por su conocimiento de la fe, para guiar los teólogos del día del 1200, para que pueda luchar de reconciliar una división en la iglesia. Entonces es como obispo,
pero también como hermano franciscano, humilde, pobre, reconoció la necesidad de un hermano, suplicándolo por un tiempo, para todo que él estaba haciendo, para que él pueda escuchar a su hermano franciscano. Y entonces en esta manera podemos ver que Jesús nos enseña, porque todo que Jesús quería revelar el Padre, conoce el Padre. Y nosotros podemos revelar la presencia de Jesucristo a cualquier otra persona en la manera que nosotros vivimos, como papás, cómo atender sus hijos, cuando ellos en su necesidad necesitan tu atención, de escuchar un poco más, para que como papás pueden sacrificar sus propias preocupaciones y deseos, para que puede ser en su humildad la mamá o el papá de su hijo que te necesita. Lo mismo con un compañero, un amigo, un vecino. Cómo atiende las necesidades de otros. Y muchas veces el primero que demanda de nosotros es el tiempo de pararnos para escuchar. Y muchas veces es el más difícil por nosotros, porque tenemos nuestras propias prioridades, nuestros propios quehaceres, y no queremos parar por nadie ni nada. Pero particularmente en los tiempos en que estamos, necesitamos hacer esto, comenzando con los que están en casa, para que podamos reconocer, si eres papá o mamá, que tu propio hijo es tu hermano en necesidad, igual como San Buenaventura reconoció en su hermano franciscano, obispo en sus cargos como obispo, como pastor de la iglesia. Él paró todo esto para poder reconocer el Cristo que habite en su hermano franciscano. Pedimos particularmente en este tiempo, es muy fácil de enojarnos, de faltar en la paciencia, pero podemos aprender de San Buenaventura, de ser humildes, tanto de reconocer que tenemos que revelar Cristo a los demás. Y por muchos, la única manera en que otro puede reconocer que Cristo está aquí, en que Él nos escucha, es cuando ellos nos encuentran como humildes, como cristianos. De pie, por favor. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros, para que el Señor guarde a su iglesia y salve a su pueblo. Roguemos al Señor. Para que dé cosecha abundantes a los agricultores y acompañe a los que están de viaje. Roguemos al Señor. Para que visite a los agonizantes, cuide de los que sufren. Roguemos al Señor. Para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar. Roguemos al Señor. Para que el Señor aleje con su perdón los castigos que merecemos por los pecados cometidos durante este día. Roguemos al Señor. Para que, siguiendo las enseñanzas, tengamos hambre de la sabiduría divina y deseo de comunicarla a nuestro hermano. Roguemos al Señor. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido, para que viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Podemos mantener el silencio para podemos encontrar el Señor en el silencio del corazón meditativamente.
Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba del pecado de los sacrificios para la alabanza y gloria de Dios, bien y de toda su santa. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta festividad de San Buenaventura, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Buenaventura, que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa y los instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de todos los santos, te aclamamos llenos de alegría. Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, plenes celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Si puedes, pueden arrodillar, si no puedes, mantener de pie. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen.